Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Gutiérrez, soy del programa de psicología y el día de hoy vamos a hacer un análisis del caso mediante el cual vamos a ver en un contexto de pobreza y desigualdad cómo se vio afectada durante la pandemia con la llegada del COVID-19. Bueno, antes de comenzar, es de mi agrado informar que durante esta presentación se hablará del caso de la familia Álvarez Suárez, quienes migraron a Bogotá en busca de mejores oportunidades económicas. Pero lamentablemente la llegada del COVID-19, es decir, la pandemia, se tuvieron que enfrentar al cierre de su negocio, desempleo y precarización de sus condiciones de vida. A partir de este caso se reflexionará sobre la relación entre pobreza, desigualdad y crisis sanitaria en Colombia, es decir, Colombia qué bases tenía para este momento, cómo fue que pudo afectar la pobreza, por qué se considera desigualdad social, etcétera, 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 lo que nos lleva a que gracias a este caso se pueda analizar cómo la pandemia profundizó en el tema de la pobreza y la desigualdad en Colombia, pero si bien afectó especialmente a pequeños emprendedores y trabajadores dependientes de ingresos diarios de sus propios emprendimientos. Entonces, vamos a comenzar con una pequeña contextualización del caso. Listo, como les mencioné anteriormente, vamos a hacer un contexto del caso. Entonces, estamos hablando de la familia Álvarez Suárez, quienes antes de la pandemia habían logrado una buena estabilidad laboral gracias a un emprendimiento que tenían de comidas rápidas. Tanto fue la estabilidad que lograron generar empleo para 20 personas, lo que habla de una movilidad social agradable y un apoyo familiar. Sin embargo, como mencioné, lamentablemente llegó el COVID-19 y junto a este aparecieron restricciones, confinamiento y cierres de muchos empleos, como el de este caso, el emprendimiento que tuvo que cerrar y perder directamente sus ingresos, empezando a reflejar la fragilidad de los pequeños negocios ante las crisis y como en un país como Colombia no estaba del todo preparado para una crisis sanitaria y los mayormente afectados fueron los emprendimientos. Pero ya vamos a profundizar un poco más en el siguiente aspecto. Para continuar hablando sobre este caso es importante mencionar cuáles fueron los impactos que se tuvo debido al caso. Primero económico, pues como se sabe, debido al cierre obligatorio del local, se provocó la pérdida de ingresos, despidos y endeudamiento. Tanto así que la familia pasó de ser una generadora de empleo a encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica, lo que refleja cómo el COVID-19 incrementó el desempleo y la pobreza en el país, especialmente en trabajadores informales y emprendedores. A nivel social, gracias a la falta de recursos provocada por el cierre de la empresa, la familia se vio en la obligación de regresar a su ciudad de origen, ellos son de Medellín, y vivir en condiciones de hacinamiento. Esto deterioró más su calidad de vida y aumentó el riesgo de un posible contagio, pues como se acordarán más o menos, para estos puntos la gente no podía salir, no podía viajar, se convirtió en un contagio y bueno. Eh, Gracias a esto se puede evidenciar cómo la pobreza no solo afectó lo económico, sino que también las condiciones de vida de las personas. Por último, tenemos la salud física y mental, donde, dada la incertidumbre laboral, el estrés y el hacinamiento, se generaron contagios de COVID-19 y afectaciones en las personas, demostrando así que no solo se convierte en una crisis económica de máxima calibre, sino que estas crisis también generaron miedo, generaron estrés, incluso en muchas familias generaron el distanciamiento, que de alguna u otra forma hoy en día están demostrando ciertas secuelas si hablamos de salud mental. Bueno, se preguntarán, ¿Colombia sí estaba preparada para una crisis como esta? La respuesta es sí, pero no del todo. Porque durante la emergencia sanitaria del COVID-19, el Estado colombiano implementó medidas como el programa Ingreso Solidario, el cual estaba orientado a mitigar la pérdida de ingresos en hogares vulnerables. Sin embargo, diversos estudios señalan que la alta informabilidad laboral en Colombia limitó el alcance efectivo de estas políticas, dejando por fuera a pequeños emprendedores y trabajadores no formales. Esta información es de la OCDE en el 2022. En este sentido, aunque existieron ayudas estatales,
Su cobertura y focalización no fueron lo suficientemente estables para proteger a sectores económicos como lo eran los negocios familiares, los pequeños emprendimientos, los emprendimientos digitales, lo que evidenció en su momento debilidades estructurales en el sistema de protección social. Para el caso de la familia Álvarez Suárez, la falta de acceso oportuno como subsidios o apoyos institucionales refleja cómo, a pesar de que existen políticas públicas que son necesarias, en su momento no lograron responder plenamente a las necesidades que tenían los emprendimientos vulnerables, contribuyendo al cierre de negocios o a la precarización de sus condiciones de vida, pues debido a que hoy en día las políticas públicas son muy importantes y rigen la mayoría de decisiones que se toman frente a ciertos sectores. En el momento de la pandemia, como mencionaba en un comienzo, Colombia no estaba del todo preparada. Tenía unas bases, sí, las tenía, pero no eran lo suficientemente estables como para poder ayudar de alguna u otra manera emprendimientos pequeños. Si bien se sabe, incluso las empresas grandes se vieron muy afectadas y tuvieron reducciones. Los de pequeños emprendimientos fueron los mayormente afectados y se sabe que en un futuro, si vuelve a existir una pandemia, si no queramos, serán los primeramente afectados. Ahora bien, para explicar un poquito más de teoría, vamos a hablar de aquellos conceptos que se asocian un poquito con el caso de la familia Suárez. Primeramente tenemos con la pobreza multidimensional, que como lo menciona la PNUD en el 2020, no solamente implica falta de ingresos, sino también privaciones de empleo, vivienda, salud y bienestar. Es decir, gracias a la pérdida del negocio se generaron afectaciones simultáneas en varias de estas dimensiones, evidenciando un deterioro integral de su calidad de vida. Asimismo, se refleja la desigualdad social presente en Colombia, donde la distribución inequitativa de recursos y oportunidades hace que ciertos sectores sean más vulnerables ante crisis económicas. Esto lo menciona CEPAL en el 2021. Esto es una investigación que se realizó en ese momento. Siendo así como durante la pandemia se pudo profundizar sobre estas brechas que afectaron especialmente a pequeños emprendedores. También se evidencia un proceso de exclusión social, dado que la familia no logró acceder de manera efectiva a mecanismos de protección estatal. En ese sentido, la pandemia no solamente dejó un gran riesgo económico, sino que también tuvo infecciones vulnerables, intensificó la vulnerabilidad, el desempleo y la pobreza en Colombia. Y todo esto que nos lleva a reflexionar, pues nos lleva a entender que la pandemia del COVID-19 fue más que una crisis sanitaria, representó una crisis social y económica que profundizó desigualdades estructurales en Colombia, pues muchos hogares que parecían estables demostraron ser altamente vulnerables ante la pérdida repentina de ingresos. Esto se puede evidenciar en el caso de la familia Álvarez Suárez, donde se evidencia que el esfuerzo individual y el emprendimiento no son suficientes sin un sistema sólido de protección social. Asimismo, la insuficiencia de apoyos institucionales dejó a pequeños negocios expuestos a la quiebra y a procesos de empobrecimiento acelerado, resaltando la necesidad de fortalecer políticas públicas inclusivas, ampliar la cobertura de protección social y promover mayor equidad para enfrentar futuras crisis con mayor resiliencia. Por último, pero no menos importante, el caso de la familia Álvarez Suárez representa la realidad que vivieron muchas familias durante la pandemia del 2020 al 2021. Pese a su esfuerzo y capacidad de emprendimiento, vieron deterioradas sus condiciones de vida durante lo mencionado el COVID-19. Gracias a esta situación se puede evidenciar que la pobreza no es únicamente resultado de decisiones individuales, sino de factores estructurales como la desigualdad, la informabilidad laboral y la limitada cobertura del sistema de protección social. Asimismo, esta crisis sanitaria demostró que los pequeños emprendimientos son fundamentales para la economía y la generación de empleo, pero, como lo mencionaba en diapositivas anteriores, son altamente vulnerables ante emergencias cuando no cuentan con respaldo institucional sólido. Por ello, se hace necesario fortalecer políticas públicas inclusivas, ampliar mecanismos de protección social y promover estrategias de apoyo a la economía familiar y solidaria, dado que solo así será posible garantizar estabilidad, dignidad y mayor resiliencia frente a futuras crisis. Bueno, estas son las referencias de la información que saqué y
Muchas gracias por la atención, espero que les haya gustado.